Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, que me dicen está en Santiago Loayaga, en Oaxaca. Rosario, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Denise. Aquí andamos en Santiago Loayaga. Ya ves, Loayaga. como son en zapoteco, siempre se nos complican a nosotros, pero es Santiago Loayaga, que es Loayaga, uno de los municipios de aquí del Istmo de Oaxaca. Rosario, me preguntaba yo el tema del censo. ¿Con qué, digamos, ahora sí que, con qué personal se está levantando el censo si la sensación que nosotros tenemos es que las afectaciones son tan dispersas que se requiere hacer un censo comunidad por comunidad en un estado de por sí muy disperso, donde la población vive en pequeñas comunidades dispersas y donde el reporte que tenemos en que en cada una de estas comunidades hay afectaciones, casas que se cayeron, etcétera? ¿Cómo están organizando un censo de estas magnitudes? Bueno, en efecto, tienes razón, Denise, porque el impacto se ha dado en los 41 municipios, que además, déjame decirte, son 1,900 comunidades. Entonces, la tarea es gigantesca, es titánica, pero la inmensa mayoría de las casas están concentradas en los centros urbanos. Las que se cayeron, las que tuvieron afectaciones, muchas de ellas estamos hablando de casas ya muy viejas, que eran de adobe, sin estructura. Y entonces lo que hemos hecho es, como está aquí todo el despliegue del gobierno de la República, como están los secretarios responsables de región y de municipios, capacitar a todo el personal, hasta Los Ángeles Verdes están levantando el censo de ellos. ¿Por qué? Porque lo simplificamos mucho. Simplemente la casa está colapsada, pues no hay ni siquiera que tener conocimientos de nada, daño total. Claro. A veces ves la fachada bien, pero entras a la casa y ves evidentemente que falta nada más soplarle para que eso se caiga, daño total. Si son algunas fisuras, etcétera, pues se pone como un daño parcial y ahí sí después entra un sistema de protección civil a verificar que no sea un daño estructural. Entonces ya vamos eliminando, digamos, porque la mayoría de ellos estamos hablando de daños totales. Están las casas colapsadas, están las casas a punto de caer, hay algunas que se han caído con las réplicas, por eso es muy importante que la gente no esté en sus casas si están lastimadas, y en consecuencia, pues el personal que traemos, que son ahorita más de 2,000 personas que traemos en campo, requerimos, hoy mismo están llegando más brigadas, porque el presidente Peña nos pidió de aquí al fin de semana tener este censo. La gente quiere saber cómo se le va a ayudar, pero lo primero que tenemos que saber es de qué dimensión estamos hablando, de cuántas viviendas, cuántas son daño total y cuántas son daño parcial. Y lo segundo, lo que tú decías, casa por casa, porque la gente nos pide que no haya intermediarios. Entonces entregamos un folio, Denise, esto es muy importante porque luego llegan los líderes y te traen la lista de sus 20 cuates, de sus compadres, de sus amigos, de los que votan por ellos. No, casa por casa, con la fotografía, con el damnificado tomado ahí en la fotografía, con su folio, para que quede acreditado un padrón transparente que sea a partir del cual se baje la ayuda del gobierno de la República. Rosario, una vez que se establezca esto, que efectivamente en sí ya parece una labor titánica, a diferencia de algo como la pintada, que tú conoces muy bien y nosotros también, cuando en Ingrid y Manuel se viene este desgajamiento, deslizamiento de tierra que deja sepultado un pueblo entero y que hubo que reconstruir, aquí la gente es dueña de su terreno, vive en la ciudad de Juchitán y quiere volver a construir en su terreno, y no quiere que lo manden a una colonia rehecha, digamos, en otra zona ni nada. ¿Cómo imaginar esta reconstrucción? Ayer, cuando veíamos, digamos, y escuchábamos a las personas, nos daba la impresión de que esto iba a ser más bien una repartición de materiales de construcción y una reconstrucción también por parte de las propias familias. Aquí no parece ser que se van a hacer colonias digamos, del Estado para que la gente se vaya a vivir a otra parte. Son gente que tiene un arraigo, que tiene generaciones viviendo en un lugar. Absolutamente, Denise, estamos hablando de que eran las casas de los abuelos, de los tatarabuelos, ¿sí?, que se han ido heredando de familia en familia. Hay lugares, por ejemplo, en Juchitán, que tú entras al corredor, les llaman corredores, y era, digamos, el lote familiar, la casa familiar, que ya se dividió en 5 casas.
¿no? Porque su hijo se casó y se le dio pedazo, entonces hay terreno, la gente tiene ese arraigo y ahí se va a tener que reconstruir. Es muy difícil pensar que el gobierno de la República va a hacer casas de 300 metros cuadrados, como son algunas, Denis, que se cayeron, o de 200 metros cuadrados. Entonces el esquema tiene que ser un esquema de apoyo, de materiales y de tequio, que es uno de los grandes, todavía tradiciones culturales que hay aquí en Oaxaca. Y que la gente nos lo dice, la gente nos dice, no queremos que nos vuelvan a construir la casa como la teníamos. Apóyennos con el material, apóyennos a ver, perdón, Rosario, demoler. ¿Sigues en la línea? Sí, estoy aquí en la línea, pero está buscando el señor presidente, pero concluimos 2 minutitos, con mucho gusto. Básicamente el tema ahorita es el censo, tienen hasta el fin de semana para tener el censo, nos estás diciendo cómo podría, terminarse, y lo más importante, si quieres lo platicamos en estos días, que va a haber tiempo, que va a ser el asunto de la reconstrucción. Efectivamente, creo que es interesante este tema del tequio, de los materiales, de la organización de las comunidades, porque estoy convencida que las personas que están en esos lugares no van a aceptar que simplemente les cambien su casa y los lleven a una casa chiquitita, porque viven efectivamente en zonas grandes. Seguramente tendrán ellos también idea de qué van a hacer. En fin, creo que es un enorme desafío del que se va a requerir muchísimo dinero, y esto va a tardar mucho tiempo, por lo que nosotros alcanzamos a ver. Así es, Denis, pero yo creo que lo más importante es que la gente está consciente de que va a tener que ser un esfuerzo colectivo y de que tenemos tierra, porque yo te podría decir que uno de los grandes problemas en Ingrid y Manuel es que como eran casas que estaban en laderas, que ahí sí teníamos que reubicar por condiciones de seguridad, encontrar terrenos era una dificultad. Aquí hay tierra, aquí sí tenemos el terreno donde estaba la casa, tenemos que demoler, tenemos que limpiarlo y vamos a tener donde construir. ¿Cuánto aportará el gobierno? ¿Cuánto aportará la gente? ¿Cuánta será la solidaridad de las empresas constructoras? Esa ya es otra etapa. Ahorita lo que debemos de tener es de qué tamaño es este problema, de cuántas viviendas exactamente estamos hablando, y en función de eso hacer una propuesta, Denis, que con mucho gusto comentaremos contigo. Muy bien. Te agradezco muchísimo. Gracias, Rosario. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Bye. Buenas tardes. Rosario Robles con este reporte.